quiero señalar en primer lugar que mi presencia aquí no es el carácter de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino en mi carácter de presidente de la comisión redactora del proyecto de unificación del Código Civil y Comercial. Es decir, hablo como un profesor de Derecho, que además tiene por función asesorar a los legisladores. Y creo que esto es muy importante decirlo. Esta es la hora del Congreso y creo que es importantísimo que hoy tengamos aquí a legisladores de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Es muy importante que se hayan expresado como lo hicieron, tanto el senador Giustiniani como el diputado Rossi y el diputado Gil Saavedra, explicando distintas facetas del trabajo parlamentario. Creo que es la hora del Congreso y es la hora en la cual debemos valorizar esta labor. Y lo digo porque muchas veces se simplifican los procesos legislativos. Muchas veces no se conoce bien lo que mucho que se trabaja en un proceso de elaboración. Y yo fui el promotor de esta iniciativa, así como de otras, en las cuales creo que es importante que el pueblo de la nación vea al Congreso trabajando. No es esto algo que se hizo y se aprueba a libro cerrado y nadie lo leyó, como a veces se suele decir. Es un trabajo importantísimo el que se está haciendo, de análisis meditado, de discusiones, de escuchar 1000 ponencias a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, este es un acto memorable. Nunca se hizo algo así en la historia argentina, viendo el Congreso actuar, explicando. Es muy importante. Es muy importante que se haga en Santa Fe, la ciudad de la Constitución, la ciudad de los grandes actos institucionales de este país. Es importante que se haga aquí en esta facultad, que es donde precisamente en este lugar se han hecho los grandes actos que modificaron la historia del país en materia legislativa, los grandes actos constitucionales. Y desde el punto de vista personal, para mí es muy importante que se haga aquí, porque aquí es donde me he educado, aquí es donde hice mis amigos, y es un gran placer volverlos a ver, y a muchos de ellos, y sobre todo a Jorge, querido maestro, y muchos otros que están aquí trabajando todos los días y apoyando este proyecto. Les agradezco a todos infinitamente. Mi tarea hoy es hacer una reflexión sobre los principales aspectos que tiene este proyecto, que claro que cuando uno lo lee a primera vista parece abrumador, parece interminable, parece que nos va a llevar muchos años entender y comprender de qué se trata. Pero cuando uno se detiene y empieza a mirar, la verdad es que este proyecto tiene mucho de lo que ya conocemos. En primer lugar, este proyecto tiene, como se ha dicho, una gran cantidad de leyes que sancionó ya el Congreso de la Nación. Tiene muchos tratados internacionales que ya están vigentes, que se incorporan y tienen los grandes textos de la Constitución incorporados. Además tiene el trabajo de la jurisprudencia, que ya es conocido. Tiene el trabajo de la doctrina, que es muy importante. Hace 30 años que nosotros venimos trabajando en la reforma del proyecto, en un lugar o en otro, en una comisión redactora o desde la universidad, analizándolo, dando clases, discutiendo. Es decir, que la gran mayoría de los temas que están en este proyecto ya son ampliamente conocidos por la comunidad jurídica. No son grandes novedades desde el punto de vista técnico. Sí hay grandes cambios en algunos paradigmas y sobre eso quisiera hacer algunas reflexiones para mostrarles a ustedes en qué difiere este proyecto de los anteriores. Tal vez la primera gran diferencia que existe se encuentra en el título introductorio,
que ya de por sí es una gran definición, porque poner una puerta de entrada al derecho privado, que es un nexo entre el derecho público y el derecho privado, es toda una innovación reclamada desde hace muchos años por la doctrina que habló, como se dijo recién, de la constitucionalización del derecho privado. Este título introductorio, además, es el que establece las grandes categorías de análisis de organización. Es lo que clarifica, lo que simplifica al que entra al código, al proyecto, para entenderlo. ¿Y qué es lo que debemos entender en este título introductorio? En primer lugar, los dos primeros artículos establecen lo que denominamos la pluralidad de fuentes. Esto es algo que en la doctrina argentina y en la jurisprudencia hace muchos años que está tratado. No es solamente la aplicación de la ley, sino además la ley, la costumbre, además la Constitución, además los tratados internacionales, los tratados de derechos humanos, la doctrina, todo esto es algo que cambia en el sistema legal nuestra concepción del derecho, que ya está en la doctrina, pero que no está claramente explicitado en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, lo que hoy hace el jurista es un diálogo de fuentes, esta expresión de Eric James, y que también trajo en este mismo lugar Claudia Lima Márquez de Brasil. Este diálogo de fuentes significa que quien está frente a un caso tiene que mirar todo el ordenamiento jurídico. No se trata solo de la ley, porque la ley puede ser inconstitucional, porque además hay que compararla con los principios, con los valores del ordenamiento. Y además, la obligación de decidir que tiene el juez debe ser razonable, y esto es, como se dijo recién, un requerimiento fundamental, y nosotros lo hemos pensado no solo desde el punto de vista del control de la decisión judicial, sino del derecho que tienen los ciudadanos a conocer los fundamentos de las decisiones de los jueces. Y terminar con esta idea de que el Poder Judicial solo falla para sí mismo, encerrado y aislado de la sociedad. El Poder Judicial tiene que exponer los argumentos, y razonable significa que puedan ser entendidos y discutidos en la sociedad. ¿Qué mejor para el Poder Judicial que los argumentos de las decisiones sean discutidos en la sociedad y así controlados? Y entonces vamos a mejorar. No hay que encerrarse en una isla, aislados totalmente del contexto en el cual vivimos. Entonces estos tres primeros artículos ya tienen un cambio de paradigma en cuanto al sistema de fuentes, la teoría misma de la decisión judicial. Luego hay una segunda precisión, también un cambio de paradigmas, que es el tipo de derechos. Todos nuestros códigos, los de derecho comparado y los nuestros, regularon los derechos individuales. Pero nosotros tenemos una Constitución que regula además los derechos de incidencia colectiva. Entonces nos ponemos de acuerdo con la Constitución y este va a ser el primer código, si es sancionado, que no solo regula los derechos individuales, sino también los de incidencia colectiva. Y además hay una tercera precisión importante, que es relativa a los bienes. Los códigos históricamente regularon la relación de un individuo respecto de un bien de contenido patrimonial. Esta idea que nace en la codificación francesa de homologar el derecho privado al mercado y que siempre fue neutral respecto a las asignaciones previas del mercado, ha transitado en nuestros códigos casi pacíficamente, y no así en la sociedad, no así en los conflictos económicos. Por eso es que nosotros decimos, no solo se regulan esto, que es lo propio, lo típico, lo tradicional, lo históricamente fundado, sino también se debe regular la titularidad colectiva sobre un bien patrimonial, es decir, la propiedad de los pueblos originarios. Entonces tenemos sobre los derechos patrimoniales titularidades individuales y colectivas, que esto está en la Constitución. Además, tenemos propiedad individual
sobre los bienes de contenido patrimonial, pero también están regulados los derechos individuales sobre bienes que no tienen un contenido patrimonial como el cuerpo. Y que esta es una gran temática de este siglo y de los años que vendrán. La relación de cada uno de nosotros con nuestro cuerpo, que no es un tema menor. Obviamente Vélez no lo podía tratar, porque no era un tema de su época, pero va a ser el tema de nuestros hijos y nietos, con toda seguridad, por el avance de la tecnología en diversos campos. Y no solo tenemos derechos individuales, sino también los de incidencia colectiva, sobre bienes de incidencia colectiva. Y esto hace que va a ser el primer código que tiene una diversa y plural categorización de derechos, distintas tipicidades de derechos y distintas tipicidades de bienes. Va a ser el proyecto más amplio que existe en el derecho comparado. Y esto tiene importancia práctica. Fíjense en la noción de abuso de derecho, que siempre la hemos estudiado como un límite interno del derecho subjetivo. Yo no puedo usar mi derecho más allá de los fines o en contra de los fines que la ley tuvo en miras en reconocerlo, la buena fe, las buenas costumbres, sino que también nosotros reconocemos aquí el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva, que es algo importantísimo, que es un límite ya externo, es decir, nosotros tenemos que usar nuestros derechos de modo de no destrozar lo colectivo. Y esta es una definición paradigmática en la sociedad. Es algo que está hoy en debate en nuestro país, que está en la Constitución y que va a estar en este proyecto. Dicho esto, me parece que el título introductorio es la gran clave para entender los grandes cambios de paradigma. Se le agrega otro aspecto también en este título introductorio, que es el ejercicio de los derechos, que siempre ha sido estudiado. Este es un tema muy trabajado, principalmente por la doctrina civilista de esta facultad. Todos lo hemos escuchado a Jorge hablar todos estos años de la buena fe, del abuso, pero siempre estuvo regulado como una regla. Es decir, una regla quiere decir que es un concepto jurídico determinado aplicado a un supuesto de hecho específico. Una regla en las obligaciones, en algún contrato, pero luego se fue generalizando la parte general de obligaciones, de contratos, de derechos reales, pero ahora está como un principio general. Es decir, todos los derechos tienen que ser ejercitados conforme a la buena fe, a evitar el abuso de posición dominante, la idea de que hay una sociabilidad en el ejercicio de los derechos, algo que se ha sostenido muchos años en la doctrina y por primera vez se lo va a introducir como principios generales. Creo que estas son las grandes categorías centrales del título introductorio. Cuando avanzamos un poco, vemos que todos los códigos tratan la persona, pero, como decía recién el diputado Rossi, en nuestro sistema, cuando Vélez pensó el Código Civil, tenía ese modelo en mente porque era la sociedad de la época, era el modelo del hombre adulto, de clase media alta, con vastos conocimientos, educado. Nosotros hemos tratado de ser mucho más inclusivos y plurales en los modelos a regular. Este es un cambio de paradigma muy grande. ¿Por qué? Primero, porque no es solo el hombre, sino también la mujer. La mujer ocupa un rol central en todo el proyecto y hay principios muy claros de no discriminación en todas las áreas del proyecto. Segundo, no es solo el hombre o la mujer adultos, sino también está el niño. ¿Por qué? Porque el niño está protegido en tratados internacionales. Tenemos una convención de los derechos del niño, entonces el derecho privado se lo considera sujeto ahora y se le da derecho, por ejemplo, el derecho a conocer su familia de origen o su identidad, que es algo tan caro a la memoria de los argentinos, el derecho de los niños a conocer su identidad, o el derecho a estar en juicio.
También son sujetos los adolescentes. Se les reconoce algunos derechos y también las personas de edad avanzada. Y esto es algo que yo insisto, porque nosotros tenemos un crecimiento de la expectativa de vida humana muy importante. Y nadie piensa en que en muy pocos años vamos a tener una población adulta muy importante. Y esto va a tener un impacto enorme. Pensemos lo que va a ser la seguridad social, que es algo que hay que discutir en la Argentina. Pero en el campo del derecho privado, cuando nosotros pensamos en personas de 60, 70, 80, 90 años, eso van a ser muchísima gente, tenemos que cuidarlos, tenemos que tratar de protegerlos, porque van a ser vulnerables, vamos a ser vulnerables, frente a una cantidad de situaciones que se van presentando. Pensemos lo que hoy sucede, que es algo que todos conocemos en nuestras casas. Es la primera vez en la historia de la especie humana en la cual el conocimiento técnico se traslada de los hijos a los padres. No hablo de la sabiduría, porque las cosas sabias, los conflictos humanos son siempre iguales a lo largo de toda la historia y siempre los padres transmiten sabiduría a los hijos. Pero el conocimiento técnico hoy es tremendamente importante y lo transmiten los hijos a los padres. ¿Quién de nosotros no aprende de sus hijos cómo usar la computadora o cómo usar los teléfonos? Y cada vez más compleja la tecnología. Y entonces hoy tenemos muchísimas personas adultas que tienen que ir a cobrar su jubilación en cajeros automáticos. Y que este es un primer paso. Pero todo el relacionamiento de las personas de edad avanzada con el mundo, y pensemos no solo en la tecnología, cuántas personas de edad avanzada hoy son abandonadas por sus propias familias por distintas razones, porque no los pueden sostener y demás, y están en lugares donde a veces firman documentos, instrumentos que hacen que pierdan su patrimonio. Por eso hemos reforzado el Instituto de la Lesión, para que esto pueda cuestionarse y pueda defenderse a esas personas. Entonces, no es solo el hombre, la mujer, adulto, sino en todas las etapas de la vida. También pensemos en que no se trata solo del adulto educado. Y esto es algo que tenemos que explicarlo un poco, porque no mucha gente lo percibe. El Código Civil actual, el de Vélez, parte de la base que si nosotros no nos informamos somos culpables, es decir, la carga de información le pertenece a cada uno de nosotros, de manera que si uno va y hace algo en la vida cotidiana y no se informó, pues no es culpable. Ahora esto en la vida cotidiana no sucede, es imposible que suceda. Imagínense ustedes que van a subirse a un tren y quieren, es un contrato, y quieren preguntar a ver cómo está el maquinista, cómo está el estado de mantenimiento de los vagones, cuál fue la última revisación. Imagínense que van a un supermercado y compran 50 o 60 artículos, un carrito lleno, y en la caja empiezan a preguntar, a ver, explíqueme cómo está compuesto este producto y cuál es su estado y qué garantías hay. No puede funcionar la sociedad ni la economía en los términos estrictos del Código Civil. Por eso nosotros hemos pensado en que hay que contemplar no solo al educado, sino al inexperto. Inexpertos somos todos. No solo nosotros podemos estudiar mucho derecho, pero vamos a ser inexpertos en muchas áreas de otra vida, de la vida. Es decir, por ejemplo, todos los abogados desconocemos completamente lo que pasa en una gran cantidad de situaciones diarias. Y lo mismo pasa en todas las profesiones. A mí me parece que modificar la carga de autoinformación y decir que cada uno de nosotros, en lugar de estar obligados a informarnos, es el otro el que debe informarnos, porque nosotros confiamos en las marcas, confiamos en la apariencia, y entonces nos tienen que advertir los riesgos. Es un cambio de mentalidad fenomenal
en el derecho, no en la realidad. En la realidad esto es así. ¿Quién de nosotros hace tantas preguntas en la vida cotidiana? Y hay algo más fuerte que hay aquí, que lo hemos discutido mucho en la doctrina, y es la obligación que tiene la publicidad inductiva de informar. Yo hace muchos años escribí un artículo sobre esto, donde ponía ejemplos un poco graciosos para advertir este problema. Y si nosotros vemos las personas que hoy tienen 70, 80 años, yo veo a mi padre, por ejemplo, cuando él era joven, el gran modelo de seductor y de hombre ganador en la vida era Humphrey Bogart, que estaba fumando todo el tiempo. Y toda esa generación se educó pensando que fumar era un modo de sentirse seguro y de ganar posiciones en la sociedad. Hasta los grandes intelectuales fumaban muchísimo todo el tiempo. Hasta Cortázar. Uno ve las fotos de Cortázar siempre con los cigarrillos en la boca. Hoy, el fumador es hasta echado de un hotel, de un restaurante, de todos lados. Cambió. Cuando yo era chico, mi abuela decía, este chico va a ser sano porque es gordito. Hoy es exactamente al revés. La publicidad inductiva nos lleva a confundir productos alimenticios con medicamentos. Nosotros compramos este producto porque no tiene colesterol, el otro porque no tiene grasas, el otro porque nos hace adelgazar, el otro porque tiene propiedades para alargar la vida, por esto, por lo otro. La información es cada vez más inductiva. Nosotros no consumíamos nosotros los productos hoy, los mismos productos alimenticios que hace 20 años. Cambió fundamentalmente. Hasta en otros campos, como por ejemplo, yo siempre ponía ahí como ejemplo, y me recuerdo siempre de esto, la náusea sartreana. Sartre fue un gran intelectual porque no entendía el mundo y denunciaba el sinsentido. Hoy, si un ejecutivo de una empresa dice que no entiende el mundo, no lo consideran un gran intelectual. Lo mandan del psiquiatra, le dan un ansiolítico para que se calme y pierde el trabajo. Entonces pensemos nosotros en el curso de una vida humana que todavía no se había acelerado tanto como hoy se aceleró. La publicidad inductiva y el cambio de costumbres generados son demandas y necesidades generadas. Pensemos que todo lo que nosotros hacemos ahora puede cambiar muy fácilmente dentro de 20 años. Entonces sentirnos desubicados en el mundo. Entonces no está mal que nosotros pensemos que la publicidad debe informar, debe advertir. Porque esto pasa en la vida cotidiana y debemos proteger a todos, porque todos somos inexpertos en estas áreas, porque convivimos con un mundo tecnológico y económico muy complejo. Y no es solo la figura del hombre o mujer y todo lo que dije, educados, sino también el modelo de la clase media alta. Nosotros pensamos que el derecho privado debe ser más inclusivo. Más inclusivo significa que no es solo un derecho perfecto, como si fuera un hotel 5 estrellas, al cual todo es perfecto, todo el mundo puede acceder, pero es muy caro entrar, y entonces sigue perfecto, pero mucha gente se queda afuera, y esto es lo que ha sucedido, y por eso hemos hablado durante tantos años de acceso a la justicia, acceso al consumo, acceso a la propiedad, acceso al derecho en general. Y por eso es que hemos pensado que también hay que incluir como sujeto en el derecho privado de manera central a los que son vulnerables, no solo cognitivos, sino también económicos, la tutela de los vulnerables económicos. Y por eso la figura del consumidor es una figura central. Por primera vez vamos a tener al sujeto consumidor dentro del derecho privado, más allá de que uno pueda decir debe estar más extendido, menos extendido, cuál es la relación con la ley especial, pero el cambio de paradigma es fenomenal, porque al introducir la figura del consumidor como sujeto, modificamos sustancialmente nuestra historia. Ya no tenemos un modelo de sujeto, sino toda una variedad de situaciones concretas de la vida
que va a ser mucho más inclusivo de todo lo que pasa en nuestro acontecer cotidiano. El otro tema regulado en los códigos es el de la familia, que no me voy a extender porque ya se ha dicho aquí se han hecho referencia a algunos temas, pero sí quiero decirles cuál es la perspectiva de análisis y qué es lo que se debate. Porque en esta materia nosotros nunca hemos pensado que un proyecto y luego un código vaya a transformar la sociedad creando más divorcios y demás. Lo que hemos tratado es de regular situaciones que ya existen. Esta es la primera observación. Por eso en el primer artículo se dice los casos, es decir, es un código enfocado en la solución de problemas concretos de la gente y no en imponer modelos. Esta es una discusión de fondo de la filosofía del derecho. ¿Y cuál es la función de la ley hoy? Sobre todo de los códigos. La mayoría de la doctrina, sobre todo Vive, que es la doctrina alemana, dice que el derecho tiene una estructura problemática, es decir, no especulativa, es decir, está destinado a la solución de problemas. Por eso nosotros pusimos casos. El código está enfocado en la solución de problemas concretos de la gente, no en una filosofía especulativa. Y por eso nosotros decimos, si hay muchas personas que no se casan y conviven, bueno, hay que regular las uniones convivenciales. En otra época las sociedades eran homogéneas. En la época de Vélez era una sociedad homogénea. Más o menos todos pensaban igual y los que no pensaban igual hacían que piensen igual. Entonces, más o menos se podía regular esto con un modelo único. Pero hoy la sociedad es multicultural, es compleja, es diversificada y nosotros no somos quienes para juzgar, para decirle a cada uno de los argentinos cómo debe organizar su familia. Son personas adultas y por lo tanto debemos ofrecer las alternativas para que cada uno ejerza esa libertad y ese derecho a la autodeterminación que cada uno de los argentinos tiene y que hay que defender. Y por eso lo que se ha hecho es decir, no queremos imponer un modelo. El que quiera vivir de acuerdo a un modelo de familia lo puede hacer perfectamente. Pero hay otros, como lo explicó también el senador Giustiniani. Es decir, uno puede vivir de acuerdo al modelo católico, no hay ningún impedimento, ni nadie censura esto. Pero hay otra gente que tiene otras religiones y hay otros que no tienen religión. Hay católicos que también conviven y tienen actos en la vida cotidiana que no respetan necesariamente el dogma. Es decir, es muy compleja la vida cotidiana actual y por eso hay que dar oportunidades lo suficientemente flexibles para que todos organicen su vida. Y por eso están reguladas las uniones convivenciales y por eso la filiación tiene estas modalidades que hoy se practican. Y por eso hay una cantidad de normas que flexibilizan la estructura tan estatutaria, dogmática y de orden público de la vida familiar. No va a destruir esto la familia, sí va a reflejar mejor lo que hoy sucede en la sociedad y sobre todo va a solucionar problemas. Porque siempre nuestra preocupación, y yo insisto mucho en esto cuando redactábamos estas normas, digo, ¿qué respuesta le vamos a dar a las personas que deciden convivir, se separan y luego la mujer sobre todo se queda sin nada? Y le dicen, bueno, no estaban casados, acá no pasó nada. ¿Qué respuesta le damos? Si no le damos ninguna respuesta y decimos usted obró mal y lo juzgamos, el derecho pierde credibilidad. Si el derecho no soluciona los problemas concretos de la vida cotidiana, pierde credibilidad. Los jueces pierden credibilidad si no le solucionan los problemas concretos de las personas. Por eso hemos tratado de decir, bueno, donde hay un problema debe haber una solución. Así como la Corte dijo, donde hay un problema de un derecho.
Entonces debe haber una solución, y por eso no es que se promuevan determinadas conductas, sino que se trata de solucionar el problema. Hoy en día, si queremos que una sociedad se comporte de una manera, debemos pensar más en las políticas culturales, educativas, pero no en las leyes imperativas, porque no dan resultado, no lo dieron a lo largo de nuestra historia. Y cuando se dice que hay que respetar las tradiciones en esta materia, la tradición argentina desde la democracia, que es el periodo que nosotros tenemos en cuenta, ha sido una tradición liberal. El Congreso ha sancionado muchísimas leyes en esta línea, es decir, pensando en una sociedad plural. Nosotros no podemos diagramar y pensar un proyecto que sea parte de la tradición legislativa del Congreso, que es lo que hemos tenido en cuenta. Entonces, esta ha sido la idea filosófica, y creo que en esto hay una gran coincidencia en la sociedad argentina, porque ninguna de estas leyes que sancionó el Congreso provocó la apocalipsis que se pensó o se dijo que iba a provocar. La sociedad sigue cada uno viviendo más o menos como lo desea. Entonces tenemos que tener esta visión en cuenta y solucionar estos problemas. Luego tenemos muchos otros temas dentro de este proyecto que es muy abarcador y comprensivo, y obviamente no los podemos tratar a todos. Quiero hacer alguna referencia a lo que es también el derecho comercial, porque es la unificación de lo civil y lo comercial. Y allí hemos introducido mucho de lo que ya hace muchos años la doctrina comercialista y también la civilista viene diciendo sobre los nuevos contratos. Todos ustedes saben que las zonas céntricas de las ciudades se parecen cada vez más. Son casi todas iguales porque están las mismas marcas. Esto significa que hay franquicias. Las franquicias proliferan a lo largo y a lo ancho del país y del mundo, y sin embargo no lo tenemos regulado. Esto es lo que hay que solucionar, es decir, incorporar el contrato de franquicia, el de agencia, todos los contratos distributivos, los contratos bancarios. Todo esto es nada más que ponernos al día, y no hay mucha discusión sobre estos temas. La realidad es que todos estamos de acuerdo en que hay que actualizar la materia contractual, los contratos especiales. En esto la doctrina prácticamente no tiene discusiones. Y las sociedades, pensemos nosotros lo importante que es mejorar la estructura societaria en algunos aspectos centrales. Aquí nosotros habíamos seguido el proyecto del 98 con una reforma más amplia. El Poder Ejecutivo resuelve que esto debe ser materia de una ley especial, lo cual es una opción razonable, pero han quedado algunas modificaciones importantísimas. Por ejemplo, la sociedad un solo socio. Este es algo que es muy beneficioso para el argentino y la argentina, que son tan emprendedores. Muchísima gente en nuestros pueblos del interior, en nuestras ciudades, tiene 1, 2, 3, 4, 5 emprendimientos al mismo tiempo, pero no tiene posibilidad de hacer distintas sociedades. Tiene que buscar la ficción. Y cuando el derecho no le permite a uno transitar un camino y lo obliga a buscar una ficción, crear una sociedad donde tenga el 99% y el otro el 1%, no está funcionando bien. Entonces la sociedad un solo socio, que está reclamada por la doctrina hace muchos años, está incorporada. O bien otras normas, como por ejemplo, fíjense lo que sucede entre nosotros cuando muchas personas que han trabajado duro durante su vida han creado un gran patrimonio, que es una pyme, una pequeña o mediana empresa, y luego vienen las sucesiones, los conflictos que terminan destruyendo esa empresa y muchas veces creando desempleo. También nuestro código dice ahí que no se puede pactar sobre herencias futuras. Nosotros hicimos algún ajuste acá, previendo esta realidad, diciendo está bien, no se puede pactar sobre herencias futuras para evitar el fraude, pero sí se pueden introducir algunos cambios para garantizar la unidad de gestión en estas situaciones. Y esto es muy importante para la vida de muchas personas, no de las grandes
empresas que hoy solucionan esto de otra manera, pero sí para mucha gente nuestra que transita por nuestras calles, y esto es un drama que se vive cotidianamente en muchas familias. Otra situación es la de los vínculos asociativos, que ya está en la ley especial, pero lo elevamos al centro del ordenamiento jurídico, y esto es importante para que nuestras economías regionales tengan la oportunidad de tener mejores vínculos asociativos y generar economías de escala, que esto es lo que necesitamos en nuestro país, que las pequeñas y medianas empresas se asocien para comprar tecnología, para agregar valor. No pueden uno solo tener tanto capital, ni quieren ponerse de socio, pero sí se juntan para comprar, para vender, para invertir, y se disuelven. Esto es un vínculo asociativo no societario. Tampoco hay discusión en la doctrina, pero hoy va a estar en el centro del ordenamiento. Es decir, hay una cantidad importantísima de instrumentos para la economía, para el derecho comercial, para mejorar nuestro desarrollo, que también es importante, ¿no? No tenemos que descuidar el aspecto comercial. Lo que ocurre es que es un campo donde prácticamente no hubo discusiones. No quiero extenderme por respecto a mis colegas del panel, pero me parece que es importante mencionar algunos de estos cambios de paradigmas que son relevantes. Creo que en esto sí hay diferencias respecto de proyectos anteriores. Uno más que no quiero dejar de mencionar es además de los vinculados al tema de la igualdad, es el de la libertad. Pensemos nosotros que históricamente aquellas personas que tenían una mínima incapacidad eran declarados incapaces. Inmediatamente se le designa un tutor y uno pierde toda posibilidad de actuar en la sociedad, en la vida civil. Esto no es algo teórico. En la Corte se ha fallado un caso, Tufano, que estuvo 25 años internado en un sanatorio, de esos sanatorios que se lo llaman psiquiátricos. Es muy fácil internar a una persona que tiene sufrimientos mentales y a veces quedan abandonados sin control. Esto es algo que está en nuestra cultura incorporada y debemos cambiarlo, y por eso lo cambiamos. Y esta es otra mudanza de paradigma importantísimo. Se presume la capacidad, no la incapacidad. Se presume la capacidad. Esto quiere decir que no es sencillo que cualquiera de nosotros que un día entremos a tener algún problema mental nos interne, o por un conflicto familiar, o por cualquiera de los problemas que son tan dramáticos en la vida cotidiana, una persona sea declarada incapaz. Entonces, la capacidad se restringe, y para restringirla hay una inversión de la carga argumentativa, es decir, quien quiera restringir la capacidad hay que fundar, y judicialmente. Este es otro cambio importantísimo en favor de la libertad. Creo que todo esto muestra que poco a poco vamos construyendo algunos consensos básicos los argentinos. Este proyecto no es la invención de una mente individual. Yo siempre he dicho que es mucho mejor la inteligencia colectiva que la individual. Y en esto estamos. Como se ha explicado aquí, este es un largo proceso. No es que en un año, en 2 años se resolvió hacer este proyecto, sino que ha empezado con la doctrina. Llevamos 30 años de discusión en el mundo académico. Todos conocemos, los que estamos en el ámbito específico, cuáles son los temas, cuáles son las decisiones. En el Poder Judicial nadie desconoce estos temas porque se han discutido y todos los jueces han ido a congresos, y hace muchos años que venimos discutiendo lo mismo. O sea, no son temas que nosotros no conozcamos, pero además, por primera vez en la historia de la Argentina, este tema salió del mundo académico y se debate en el Congreso. Esto es importantísimo, que se discuta en el Congreso, y que el Congreso además haya tenido la sabia decisión de llevarlo a la sociedad. Para los que hemos trabajado toda nuestra vida en el ámbito del derecho privado, escuchar que la gente hable de temas del derecho civil y los discuta y
y haya 1000 presentaciones y todo el mundo empieza a decir está bien, está mal, nos parece extraordinario. Es un avance extraordinario en la sociedad, es una discusión colectiva, fenomenal, como nunca hubo en la historia argentina. Porque cuando dicen que Vélez hizo conocer esto, lo hizo conocer entre las personas que conocía él en Buenos Aires, porque en la época no había las comunicaciones que hay hoy. Entonces envió el proyecto que trabajó en 4 años al colegio de abogados, al colegio de escribanos, a la corte, las cosas de la época. Pero un debate fenomenal como estamos viendo hoy no existió nunca. Y esto es extraordinario. Yo creo que es un acto de celebración para todos los que amamos el derecho y los que hemos trabajado durante toda nuestra vida. Sería un acto que reduciría demasiado la grandeza de lo que está sucediendo, pretender cada uno adjudicarse algo. Hay que mirar la grandeza de lo que sucede y es un extraordinario debate. Ahora, claro que hay distintas posiciones, pero esto es lógico y es bueno. No nos puede asustar que existan distintas opiniones sobre la enorme cantidad de temas que tiene un proyecto de unificación civil y comercial. Lo absurdo, lo ilógico, lo irrazonable sería que estemos todos de acuerdo. Es imposible que estemos todos de acuerdo, porque si estuviéramos todos de acuerdo significaría que está mal hecho, que está impuesto a una sociedad por forceps, y esto no es lo que está pasando. Es lógico que haya divergencias. Ahora, cuando uno las analiza, me parece que es importante hacer algunas precisiones, porque básicamente cuando uno ve este proyecto y todas las discusiones que hay, estas discusiones en general no son sobre la mayoría de los artículos, es decir, hay un 80-90% de los textos donde nadie está discutiendo las obligaciones en general o la estructura de los contratos. Hay un grupo de temas, 15 temas, 20 temas. Es lógico que haya esta discusión. Son temas en los cuales hay distintas opiniones. Es bueno que esto se debata, se airee en la sociedad. Claro que en un código, que es un sistema, que es una especie de constitución del derecho privado, un nexo entre la Constitución y los tratados, que es el derecho público, y la vida privada y la ley especial, estén solo las reglas generales. Por eso es que muchas veces hay muchísima gente que plantea razonablemente sus ideas, si yo quisiera que esté todo esto, que fue mi lucha durante toda mi vida, o es lo que defiende mi organización no gubernamental. Está bien, pero no todo eso puede ir en el código. Para eso está la ley especial. En el código van los principios generales o las reglas generales. Entonces hay que explicar, muchísima de la gente que hace estas proposiciones, hay que explicarle que es razonable, pero hay leyes especiales también, no va todo en el código. Y esto lo hemos discutido muchísimo, lo hemos atendido todas las organizaciones de todos los sectores y lo está haciendo ahora el Congreso muy bien, explicando que obviamente hay que articular el Código de Principios Generales con las leyes especiales. Hay otros que no tienen estas sanas intenciones y quieren imponer intereses particulares por sobre lo general. A esto nosotros les hemos dicho que no, desde el inicio. Y el Congreso creo que está haciendo lo mismo. Es decir, es muy claro, y esto me parece importante decirlo, que se ha buscado siempre, desde la Comisión Redactora, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo y lo que ha hecho el Congreso, el interés general por sobre los intereses particulares. No van a encontrar ustedes en ese proyecto, hoy en discusión en el Senado, ningún texto que responda al interés de un lobby en particular. Y en esto el Congreso está siendo muy firme en las audiencias públicas, se explica a los dos sectores. Y esto es buenísimo, es lo mejor que nos puede pasar. Creo que en este equilibrio que uno tiene que buscar entre el debate, nosotros todos coincidimos que no puede ser a libro cerrado,
tampoco puede hacer un debate interminable. Yo creo que el único caso donde hubo un debate interminable así fue en Brasil, que se discutió 25 años, y cuando todo el mundo creía que nadie lo iba a sancionar porque estaba abandonado, como por arte de magia, se aprobó tal como estaba, había sido redactado 25 años antes, y esto produjo una suerte de caos. Porque claro, cambió toda la legislación. Piensen ustedes en la celeridad del cambio legislativo. Piensen ustedes en la enorme tarea que tiene hoy el Congreso, todas las leyes que está tratando, y las que tratarán en el que viene y el otro. Es decir, las sociedades actuales tienen una dinámica que no puede ser pensada en los términos del siglo XIX. Nosotros tenemos que tener una solución razonable en un tiempo razonable. Porque por otra parte, ya todos sabemos qué es lo que se discute, más o menos se van repitiendo los mismos temas. Bueno, ahora el Congreso tiene que decidir. Hay 10, 15 temas, 20, bueno, tendrá que tomar, porque el Congreso es el que legisla, y es bueno que lo haga, y hay que tomar una decisión. Entonces no es que haya aquí un tratamiento express, es el tratamiento más participativo, más plural que se ha hecho en la historia argentina. Y ustedes ven cómo los legisladores están al tanto de cada uno de los temas y los han escuchado. Y ahora, bueno, es su hora, como dije al principio. Pero no es solo la hora del Congreso. Tenemos que tener presente que es la hora de todos nosotros. Porque nosotros llevamos 30 años de frustraciones. Y como se dijo aquí, es vergonzoso que la única gran modificación que recibió el Código Civil se hizo en una dictadura militar. Eso quiere decir que nunca supimos ponernos de acuerdo en nada, que siempre hemos preferido los triunfos individuales y los fracasos colectivos antes que hacer una obra común, que siempre hemos logrado quemarnos en esta hoguera de las vanidades personales y las discusiones menores, y que nunca hemos sido capaces como generación de dar un código a las generaciones que nos siguen. Yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad generacional. No podemos mirar a nuestros hijos y nietos que algún día nos van a preguntar: ¿ustedes qué hicieron? Fracasaron durante 30 años y siguieron fracasando. No se pudieron poner de acuerdo ni siquiera en las cuestiones mínimas. Yo creo que sí estamos de acuerdo, creo que estamos maduros. Nuestra generación ha sido muy golpeada y ya sabemos que hay cosas que podemos discutir y pelearnos, porque el conflicto es inherente a la sociedad. Es bueno que exista conflicto, es bueno que lo discutamos, pero hay algunas cuestiones centrales, algunos consensos básicos, que son estos los que están en un código, en los cuales nos tenemos que poner de acuerdo. No puede ser que nosotros no tengamos esta mirada que tienen que tener los estadistas. Cada uno de nosotros tiene que tener una mirada de mediano y largo plazo. Nos podemos pelear en lo cotidiano, pero como dijo muy bien el diputado Gil Lavedra, esto es una cuestión de Estado. No es un partido, no es un gobierno, no es una persona. Es una sociedad, es una generación construyendo su futuro. Yo espero que tengamos la altura suficiente, como se ha venido demostrando hasta ahora, y yo tengo una gran confianza en que esto va a continuar de la misma manera, porque nosotros tenemos esta enorme responsabilidad, que no es una responsabilidad menor, es una responsabilidad histórica para que nuestros hijos, para que nuestros nietos se sientan orgullosos de nosotros, y para que todos estos estudiantes que están aquí, chicos jóvenes, no vuelvan a decir: nuestros maestros, nuestros mayores fracasaron y nos heredaron a nosotros la tarea de continuar con ese fracaso. Yo estoy empeñado, y creo que los que están aquí en la mesa y todos ustedes, en construir un futuro mejor para los argentinos, y la tarea de la codificación tiene una dimensión de Estado, una dimensión histórica muy importante. Quiero agradecerles a todos por la atención prestada, a los legisladores por habernos acompañado, y
creo que todos estamos en esta gran tarea y la vamos a terminar con éxito. Nada más y muchas gracias.